Bendito Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos una vez más acercarnos hasta tu trono de gracia, en donde encontramos todo lo que nuestro ser necesita para ser feliz, para estar tranquilos, para aprender a vivir esta vida, para disfrutar, para transformarnos cada vez más a la semejanza de Cristo Jesús, que es lo que tú esperas en nosotros. Y solo se puede conseguir a través de conocer tu palabra en profundidad. Nos presentamos con la alabanza, adoración que tú mereces y una humilde petición de que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a todo aquello que necesita estar en nuestra mente primero y después atesorado en nuestro corazón para que forme parte de nuestra vida. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy traigo un tema que espero para muchos de ustedes pueda ser algo novedoso. Vamos a iniciar con un poco de lo que la ciencia nos habla acerca de nuestros huesos. Nos dice que los huesos son los que dan soporte, protección y muchísimas cosas para nuestro cuerpo. Tal vez hoy vamos a aprender o a recordar algunas cosas que hacen nuestros huesos que no están tan presentes. Sabemos que también estos huesos se encuentran recubiertos de lo que son nuestros músculos. Y eso es lo que forma mayormente nuestro cuerpo por medio del sistema musculoesquelético. Y bueno, vamos a hablar de estos maravillosos huesos que a grandes rasgos y a gran velocidad voy a decirles unas pocas de sus características. Tenemos muchas clases de huesos por su forma, largos, cortos, planos, redondos. En total, 206 huesos mayormente, aunque como somos seres humanos y somos únicos, puede haber personas que no tengan exactamente este mismo número de huesos, pero esto es lo que se considera. 206 huesos. Estos huesos están formados por un tejido compacto y también por tejido esponjoso. Y la parte compacta, rígida del hueso está compuesta de cristales de calcio y fósforo que recubre la porción original primera del hueso, que es colágeno. Esto los hace duros, como que los cristaliza y los hace rígidos, duros. Pero mayormente debajo de esa apariencia dura está otro tejido que es poroso y esponjoso. Esta porosidad los hace que sean más resistentes que si fueran completamente compactos. Una labor principal de los huesos es que da soporte a nuestro cuerpo, a la vez que protege, por ejemplo, en el caso de la cavidad torácica, los órganos. No es su única función dar soporte ni protección. Tienen muchísimas más acciones en nuestra vida, importantísimas. Otra cosa curiosa de los huesos es que constantemente se están formando y destruyendo por medio de unas células que tienen desde luego sus nombres médicos, pero que como no queremos profundizar en lo médico, pues no los vamos a mencionar, solamente
tener presente que nuestros huesos de manera constante se están renovando, de tal manera que la edad máxima que puede tener el hueso más antiguo en nuestro cuerpo es de 10 años. En menos de 10 años ese hueso será renovado y cambiado por otro completamente nuevo. Ahora, este tejido esponjoso, originalmente formado de colágeno y fortalecido por medio de unos depósitos donde los huesos almacenan minerales, como el caso principal del calcio y del fósforo. Incluye además las células vivas, estas que están encargadas de la construcción y la destrucción de los huesos, son células vivas en el interior del hueso. Dentro de esta parte porosa del hueso tenemos la médula, pero esta médula es de dos tipos. Puede ser blanca o amarilla más bien, que es lo que se llama como el tuétano, y otra médula que es más bien de color rojo, porque en el interior de nuestros huesos se forman se encuentran más bien unas células madres que dan origen a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Es decir, en la médula de nuestros huesos se forma la sangre que circula por todas nuestras venas. También hemos de decir que este almacenamiento de minerales como el calcio y el fósforo son muy importantes en el organismo, ya que permiten que las células nerviosas puedan hacer una buena transmisión. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de lo que es información, pues, médica, el conocimiento científico acerca de los huesos. Porque en esta ocasión, en esta plática, vamos a ver también que la Biblia les da un lugar importante también dentro de lo que es la palabra de Dios. Tenemos, y hablamos hace un momento, que nuestros huesos son una estructura que da firmeza, que está en contacto directo con el músculo, lo que forma el sistema musculoesquelético. De igual manera, en nuestro ser espiritual, nuestro hueso espiritual viene siendo lo que da fortaleza y también entra en contacto con lo que es nuestra carne. Entonces vemos que aquí tenemos dos elementos, uno que se considera débil, que es la carnalidad, y la fortaleza, que vamos a ver que nos habla la Biblia acerca de nuestros huesos. Y así tenemos que, por ejemplo, en el Salmo 32:3, David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquí hablando de el pecado, de la falta de arrepentimiento, de la falta de pedir perdón, de presentarse delante de Dios a limpiar su ser espiritual. Eso trae como consecuencia, o la traía y lo reportaba David, que sus huesos se envejecían, se deterioraban, con las manifestaciones clásicas de unos huesos envejecidos. En Proverbios 3, versículos 7 y 8 nos enseña que temiendo a Jehová y apartándonos del mal, eso se convertirá en refrigerio para nuestros huesos, sabiendo que refrigerio es como una especie de descanso, de
de recreo, de vacaciones para nuestros huesos. Quiere decir que si nosotros tenemos presente siempre a Dios en nuestras vidas y eso nos ayuda a apartar del mal, nuestros huesos serán fuertes y saludables, nuestra osamenta espiritual. En los Proverbios 16:24 dice que los dichos suaves son medicina para los huesos. Así también nosotros vemos que nosotros tenemos que comunicarnos y referirnos, pues dice la palabra que con salmos y con cánticos e himnos espirituales, o sea, con palabras agradables a Dios, porque eso va a medicinar nuestros huesos, nuestra fortaleza. En Proverbios 17:22 dice que el espíritu triste seca los huesos. En Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. Y así vemos que las emociones, las negativas, hacen daño a nuestros huesos, tanto físicos como a lo que vamos a ver que es nuestro hueso espiritual, como lo que es dulce, lo que es agradable delante del Señor, los buenos caminos, la obediencia, los descansan, los curan, les hacen bien y los fortalecen. Y bueno, ¿por qué estamos tratando el tema de los huesos en esta ocasión? Porque traigo para ustedes una pequeña porción de la Biblia que espero que para muchos, posiblemente no para todos, pero que para muchos sea algo novedoso, algo que quizá escuchan por primera vez. Vamos a hablar entonces en la primera parte del profeta Elías, un profeta importantísimo en la palabra de Dios. Él vivió alrededor del año 900 antes de Cristo, en lo que era Israel, o sea, el reino del norte, ya después de que el reino había sido partido después de los tiempos de el rey, del hijo de David, Salomón. De Salomón, exactamente. Bueno, el profeta Elías era mencionado varias veces en el libro de Primero y Segundo de Reyes como Elías Tisbita, que era un morador de Galaad, que en su ministerio se enfrentó muchas veces a la idolatría y como el rey Acab era idólatra, pues exactamente se confrontaba con el rey Acab. Este profeta Elías tenía un asistente, un acompañante, un aprendiz, un compañero llamado Eliseo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, cuando el profeta Elías ya tiene aviso de que el Señor pretende llevárselo, que lo lleva sin haber muerto, lo toma a los cielos en un carro de fuego. El Señor o un enviado de parte del Señor vino por Elías desde el cielo en un carro de fuego y lo tomó desde la tierra, lo subió al carro y se lo llevó a los cielos sin probar, sin conocer la muerte. Pero ya estaba avisado Elías y caminaba hacia el lugar de reunión donde eso iba a acontecer, cuando, hablando con su compañero Eliseo, le dice que él ya se va a ir, pero que si quiere algo. Y entonces Eliseo aprovecha en Segunda de Reyes 2:9 para decirle: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pidió: te ruego una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, él le dice, bueno, me estás pidiendo algo muy difícil. No sé si sea posible. Si tú logras verme cuando yo me vaya, significará que sí lo has recibido tu petición. Pero si tu petición no es posible, no me vas a ver partir. Pero en ese momento, Eliseo ve perfectamente cómo acontece esto que les acabo yo de platicar. Y entonces nos dice que en ese capítulo 2, pero en el versículo 13, tomando el manto de Elías que se había caído y volvió Eliseo a su lugar. Y entonces vemos que él tiene la confirmación de que ha recibido una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías, ahora reposa sobre Eliseo y también tiene el manto de Elías. Y vemos que lo usa varias veces en sus ministraciones. Ahora, ¿qué importancia o por qué estamos viendo a los huesos, al profeta Elías? Bueno, antes de llegar al punto clave de esta plática, voy a comentarles también lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, donde nos hace saber que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense bien, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y vamos a ver lo que enumera después, que nos va a hablar del aspecto espiritual que yo ya he venido presentándoles desde hace un poquito en la plática. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en el principio dice que corta el alma y el espíritu, que son dos partes que integran nuestro ser. Nuestro ser físico está formado por huesos y carne. Y aquí dice que esa palabra va a cortar el alma y el espíritu en una forma de ver nuestro ser, las coyunturas y los tuétanos en otra forma de ver nuestro ser, y discierne, o sea, separa y entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí vemos en 4 ocasiones este versículo nos habla de esta dualidad que hemos estado viendo, que así como es en lo físico, también es en lo espiritual. De allí que nosotros ahora decimos que en los huesos físicos hay vida, porque ya vimos que fisiológicamente nuestros huesos tienen una gran importancia en todo lo que es nuestra vida. Y también en nuestros huesos espirituales está contenida nuestra vida espiritual. Ahora, remitiéndonos a la plática que decía de Elías, que fue llevado y dejó caer su manto, cuando eso aconteció, Elías había sido utilizado por Dios para la realización de 7 milagros. Y Eliseo, el deseo que le expresó a Elías fue que le diera una doble porción de ese espíritu que se había estado manifestando en él. Así que entonces estamos esperando que la manifestación
de Dios en la vida de Eliseo fuera el doble de lo que fue en la vida de Elías. Sin embargo, Eliseo muere y había sido usado hasta el momento de su muerte en la realización de 13 milagros. Cuando él muere y es sepultado. Pero aquí vamos a aprender algo del carácter y de la fidelidad de Dios, que en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, nos relata un pequeño acto que sucedió en aquellos tiempos en ese lugar, que eran ellos asaltados a veces por unos maleantes que habitaban en los alrededores. Y entonces dice en Segunda de Reyes 13:21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Esto es, ellos llevaban a una persona a sepultar, pero en su camino ven que van a ser atacados por una banda armada. Y entonces, pues, dicen, vamos a huir rápidamente de este lugar. Y ese cuerpo que llevaban a sepultar, pues, lo arrojan a lo que era la sepultura de Eliseo. Y cuando este cuerpo sin vida llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso es lo que dice el versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí nos acercamos nosotros, aparte de las enseñanzas que ya hemos recibido a este momento, a ver cómo en este momento el milagro que faltaba en la vida de Eliseo se llevó a cabo, de tal manera que él manifestó el doble de veces que había hecho Elías. Elías 7 veces y Eliseo, con esta acción de que ese hombre muerto volvió a la vida, completó sus 14 manifestaciones en milagros. La palabra nos enseña que nuestros huesos son importantes para la vida. Nuestros huesos deben ser cuidados. Debemos cuidarlos, mantenerlos con una vida obediente a los preceptos de Dios. Eso va a permitir que nuestros huesos físicos sean saludables, sean fuertes, cumplan esas funciones vitales que Dios les ha asignado, que nos ayudan a vivir saludablemente. Y en lo espiritual, también esta misma obediencia a los preceptos de Dios nos hace que esos huesos espirituales den fortaleza a nuestra vida y a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento espiritual. Y otra cosa que aprendemos, estas serían las dos principales enseñanzas de todo lo que hemos hablado hoy, aunque no las únicas. Posiblemente cada uno de nosotros, al ir desarrollando todo esto,
Dios nos ha mostrado otras muchas verdades, otras muchas enseñanzas. Yo les pido que me las compartan, ya saben, en el WhatsApp, por favor. Pero la otra enseñanza que vemos es que los planes y las promesas de Dios se cumplen siempre. Siempre se cumplen. Aún cuando pudiera esto llegar a suceder, ya no durante nuestra vida. Yo les doy testimonio de que yo he visto este hecho en mi propia vida y también en testimonios de personas muy cercanas, como las personas que han recibido una promesa de parte de Dios, a veces ya no están con vida, pero esas promesas se cumplen. ¿Y dónde está la importancia de esto? Que nosotros tenemos promesas maravillosas, la primerísima, yo creo que la que es más valiosa, la que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos ya lo hemos visto, muchos ya hemos visto a toda nuestra casa, a todos nuestros seres amados venir a la salvación, pero aunque no lo viéramos, y si hay alguna otra promesa que el Señor nos ha dado y todavía no vemos su cumplimiento, podemos descansar y estar seguros de que ese cumplimiento llegará. Aquí nos enseña que podríamos pensar que ya la vida de Eliseo había terminado y había algo faltante, pero no, solamente su cumplimiento llegó después de que Eliseo ya no vivía. Con esa confianza, con esa seguridad, nosotros podemos descansar todas las promesas que encontremos en la palabra de Dios, que por cierto hay una Biblia que se llama Promesas. A quien le guste escuchar las promesas de parte de Dios y fortalecerse en ellas, pues existe esa versión o unos auxiliares pequeñitos también de los versículos que guardan promesas en unas tarjetitas, y ahí podemos irnos enterando cuántas promesas Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Pero las que Él nos hace de manera personal, podemos saber que lo veamos en nuestra vida o lleguemos a irnos de este mundo sin haber visto su cumplimiento, eso no importa, esas promesas se cumplirán. Bueno, pues vamos a despedirnos con gozo y con una oración de gratitud. Padre maravilloso, solamente un Dios y un Padre maravilloso puede generar estas palabras tan maravillosas, estos hechos grandes, prodigiosos, que nos asombran vez tras vez, porque aprendemos que ningún detalle tú dejas escapar, Señor, que tú eres el Dios de los detalles, que tú eres el Dios del cumplimiento. Jamás nos dejas esperando algo diciendo, pues no, eso ya no fue. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y qué confianza más grande para nosotros, porque tenemos hermosas palabras, hermosas promesas de bendición, de abundancia, de prosperidad, de armonía, de paz. Muchas cosas hermosas que estamos expectantes para que llegue el día en que nosotros podamos verlas y regocijarnos en ellas. Pero como tu palabra dice que la fe no es por la vista, lo veamos o no lo veamos, nosotros confiamos en tus promesas y por ellas te alabamos y te damos gracias desde este momento por todas esas promesas que nos has dado y que sabemos sin lugar a dudas que se cumplirán. Te damos gracias y te alabamos por ello, pues oramos con gratitud en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús.
Amén.